Tenemos el gusto de contar con Lía Janet Fuentes Vázquez. Ella es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en estudios de género del Colegio de México y magíster en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace 12 años se desempeña como investigadora del Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos IESCO de la Universidad Central. En el 2008 obtuvo el primer premio a la investigación euro-latinoamericana de formación política, mujeres y ciudad, junto con la socióloga Nayibe Peña. Y con ella estaremos compartiendo sobre un tema muy importante, forma parte incluso de la agenda política y más allá de un gran problema de orden cultural, y es la relación entre género, violencia y narrativas. Y vamos a iniciar preguntándole a la socióloga Lía Janet, ¿qué es el género? ¿Y por qué es importante hoy, en estos momentos, reflexionar sobre lo que es el género, Lía? Gracias por la invitación, Javier. Es también un gusto compartir este espacio con ustedes y con Uniminuto en el marco del proyecto que se está realizando. El género es una categoría de las ciencias sociales que surge en los años 70 en los estudios feministas y de género, aunque tiene unos antecedentes previos que fue en los años 50, con estudios que hicieron dos médicos en el marco de indagar y explicar a qué se debía hermafroditismo y el transexualismo. Estos estudios que los hicieron John Money y Stoller buscaban, digamos que el gran hallazgo que hicieron dentro de las ciencias biomédicas y psicológicas era poder diferenciar el sexo como un componente, una variable de tipo biológico y el género como una construcción cultural. Porque lo que encontró John Money es que no necesariamente el sexo biológico de las personas, es decir, nacer con un pene, una vagina y unas características biológicas que se asocian al ser hombre o al ser mujer, no necesariamente tenían una relación con la construcción cultural de lo masculino y de lo femenino. Ya más adelante, en los años 70, Gayle Rubin retoma la categoría género y ya en el marco de las ciencias sociales, ella hace la distinción sexo como un dispositivo, como un elemento biológico y el género como una construcción cultural. Cuando se habla de una construcción cultural, ¿qué queremos decir? Que los atributos, los valores, los comportamientos asociados a los hombres o asociados a las mujeres y la manera como se define la masculinidad y la feminidad son construcciones culturales, son procesos que se dan desde aún antes de nacer, procesos de socialización, con ejemplos cotidianos como los niños y lugares comunes, como que los niños deben usar el color azul y las niñas deben usar el color rosa, por decir, y eso desde antes de nacer ya hay toda una serie de dispositivos donde la ropa, los juguetes, entonces los niños deben jugar con carritos, pistolas, con elementos asociados a la guerra, por ejemplo, o a la acción, y las niñas con muñecas, cocinas. Desde muy temprana edad hay una socialización para que hombres y mujeres interioricen funciones y roles, ¿no? O sea, que deberes seres. Claro, la feminidad se asocia a los roles reproductivos, es decir, que son biológicos, por supuesto, Sí. es a la capacidad que tiene la mujer de ser madre, de procrear y después todas las funciones de crianza y cuidado de los hijos. Y eso entonces las mujeres se asocian al mundo de lo privado, entonces, así como decía una frase de un poeta de Goethe, que el mundo de la mujer es su casa, mientras la casa del hombre es el mundo, ¿sí? Que es una manera muy de asignar espacios. Y todos los discursos, es decir, los grandes metarrelatos, la ciencia, la medicina,
la religión, la política, la economía, la filosofía, ¿sí? La literatura y el arte, pues pues, de manera casi que universal, han creado todos estos discursos validados, pues, como son por la ciencia o los relatos que son los que tienen peso y los que se escuchan, para asociar unas formas de ser hombre y de ser mujer y unas formas de ser y de estar en el mundo. En ese sentido, Lía, si entiendo bien, cuando hablamos de sexo nos estamos ubicando en el ámbito de lo puramente biológico. Y en la categoría género estamos hablando de momentos históricos y entornos sociales específicos. En ese sentido, quiere decir que el ser hombre o el ser mujer en el siglo XVII es diferente de lo que era ser hombre o mujer en el siglo I y en el siglo XXI. Sí, sí, o sea, la categoría género como construcción cultural es histórica, es contextual, es decir, es dinámica, va cambiando en el tiempo. Ahora, hay toda una polémica que yo creo que todavía está por resolver entre si el sexo es solo, el sexo hace referencia a lo biológico, pero si ya en estos momentos se puede hablar solo de lo biológico y del género como algo cultural. Yo creo que estamos, digamos, hay una discusión ahí porque de un determinismo biológico, que fue determinismo biológico no solamente para explicar la inferioridad femenina, sino también para explicar la inferioridad de ciertos grupos étnicos, ¿no? Para explicar si eran más inteligentes los hombres que las mujeres por el hecho de nacer mujeres. O sea, de un determinismo biológico que creo que ha tenido unas consecuencias importantes, también se puede correr el riesgo de caer en un determinismo cultural. Sí. Yo considero que hay todavía falta indagar y conocer cuál es la relación como más precisa entre biología y cultura. Es decir, porque pues de todas maneras ya hay también unos cuestionamientos, algunas autoras plantean que el sexo también es algo cultural, ¿sí? Okay. Pero también hay todos unos debates desde la biología donde se argumenta también que hay unas, o sea, que puede existir algunas características de índole biológica que pueden también estar determinando también formas de ser. Yo creo que aquí lo interesante es también tener en cuenta que el cerebro, lo biológico, el cuerpo es flexible, es maleable, se puede intervenir. Y yo creo que todos los avances en términos genéticos y bueno, pues todo lo que se está dando en la biotecnología, eso yo creo que está como pues dando unos, pues por lo menos pone en interrogante cuál es la relación entre biología y cultura. Y con respecto a la pregunta, sí, claro, si tomamos la moda, por ejemplo, en los siglos XVII, XVIII, la moda masculina era también muy femenina en ciertos espacios, en los espacios de las cortes. ¿sí? Era una moda muy que hoy lo que vemos en las sí, películas. sí, lo que hemos sí, era que muchas hoy se películas. considera Femenino. sí, femenino. A medida que se da todo el proceso de modernización, de urbanización, de industrialización, ya la moda tiende a ser más unisexo, lo que llamamos hoy, ¿no? Ya no hay claramente esas distinciones tan marcadas en lo que es cómo debe vestir un hombre, cómo debe vestir una mujer. Entonces, ese es un ejemplo histórico de cómo la cultura y la forma de vestir van cambiando y cómo lo masculino y lo femenino puede ir cambiando. Lía, ¿por qué hoy, en este mundo contemporáneo incluso, uno ve en la educación, en la política, por qué hay tanto énfasis en que reflexionemos por el género y en crear políticas públicas para proteger, por ejemplo, lo que se considera hoy ciertos desequilibrios, ¿cierto? Inequidades entre hombres y mujeres y otros grupos y otras alternativas? ¿Por qué es tan importante eso hoy? Uno se puede preguntar, bueno, pero podemos distinguir fácilmente un hombre, una mujer y otras opciones, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué hay ese énfasis hoy? Bueno, yo creo que hay como en los años 60, 70, sobre todo en los 70, eh, como que hay una apertura bien importante en las ciencias sociales. Los estudios feministas y de género, los estudios culturales, abren toda una beta, y digamos que yo ubico dos parteaguas en términos
de los aportes de las mujeres en este campo. Por un lado, Simone de Beauvoir, es decir, en 1949 con El segundo sexo, la filósofa pues francesa, que con su frase también ya muy conocida, la mujer no nace sino se hace, lo mismo es para el hombre, pues marca ahí, digamos que abre un campo de indagación y de investigación en las ciencias sociales que antes de los años 50 no se había dado, ¿sí? Y es la pregunta de por qué las mujeres, por eso el segundo sexo, históricamente y de manera milenaria, han ocupado un lugar subordinado y de inferiorización, porque es que el problema de cómo se define lo masculino y lo femenino es que se han creado espacios dicotómicos y diferenciados, donde lo que asumimos del lado masculino es lo que se valora, es lo que se reconoce, es lo que está en lo público, mientras que lo que está en el lado de lo femenino es lo que se subvalora, lo que se subordina, lo que se inferioriza. Y eso genera una relación de poder desigual en la relación hombre-mujer. Entonces, el trabajo de Simone de Beauvoir es como el que yo lo ubico. Claro, hay trabajos previos en la época de la Ilustración. Y un trabajo previo interesantísimo, pues porque me parece importante reconocer eso, es el trabajo de María Wollstonecraft en 1793, en pleno fulgor de la Revolución Francesa, que ella, entre otras, se atreve a escribir el libro Vindicación de los Derechos de la Mujer, que es nada menos y nada más que cuestionar a uno de los padres pues, de la Ilustración, que fue Rousseau, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, con Emilio el Ciudadano, escribe un capítulo chiquito donde es Sofía o la mujer, y Sofía la mujer es la compañera ideal de ese ciudadano. Y esa compañera ideal, según Rousseau, debe ser obediente, suave, sumisa, debe agradar, y ella debe ser una esclava humilde de la opinión. ¿Esto qué quiere decir, según Rousseau? La mujer no debe solo parecer honorable y virtuosa, no solo debe serlo, sino parecerlo. Por eso habla debe ser esclava de la opinión. Y lo que hace María Wollstonecraft es cuestionar y decir, no, o sea, hombres y mujeres en el marco de la revolución, si la razón es lo que hace iguales a todos los seres humanos, hombres y mujeres, pues entonces la mujer no debe ser esclava de la opinión, y la mujer es la primera que debería educarse porque es la que está formando las nuevas generaciones. Ese es un precedente muy importante. Eso yo creo que pasó, la obra de María Wollstonecraft es redescubierta tardíamente. sí, ya pues en esta época, en el siglo XX, en los años 70, 80, que se ha vuelto a conocer, pero no tuvo eco pues en 1700, a finales del siglo XVIII. Y ya Simone de Beauvoir es la que, digamos, globaliza desde mi punto de vista como todo este cuestionamiento de qué es eso lo masculino y lo femenino, y por qué hay una relación desigual de poder que tiene consecuencias. Ya más adelante, en los años 70, con otro trabajo también pionero, de Esther Boserud, donde esta señora se va y estudia la división sexual del trabajo en las sociedades africanas y asiáticas. Es qué hacen los hombres y qué hacen las mujeres en términos de si los hombres son los principales proveedores de alimentos. Y resulta que ella descubre que no, que las mujeres son las encargadas de la agricultura, es decir, que las mujeres trabajan, porque es que existía también la concepción de que las mujeres que el trabajo cuidar a los doméstico hijos, no lo sí, equiparamos a trabajo. sí, no es trabajo, porque no es un trabajo remunerado, eso no es trabajo. Entonces, si este trabajo, y Esther Boserud lo que hace es poner en las agendas públicas de los organismos internacionales y de los gobiernos el tema como un tema de política pública, porque lo que plantea ella es, bueno, resulta que las mujeres recogen la leña, van por el agua, cuidan los animales, es decir, el trabajo enorme que nadie reconoce y que nadie paga, es un trabajo que hay que hacer y que es un trabajo que debería tener un costo. Entonces, ella dice, las mujeres hay que vincularlas a los modelos de desarrollo y a los proyectos de desarrollo. Claro, en una concepción donde no se cuestiona el modelo de desarrollo, que el modelo de desarrollo es pues equiparar, o que estos países pobres llamados del tercer mundo alcanzaran los niveles de desarrollo de los países mal llamados desarrollados, y que las mujeres eran como invisibilizadas en esas políticas de desarrollo. Entonces ella dice, hay que tener en cuenta que a las mujeres hay que educarlas, hay que proveerles también, o sea, que ellas también sean
sujetos de formación técnica, porque ellas son centrales en la familia, y son centrales en la economía familiar Claro. y en el conjunto de la sociedad. Entonces, ahí tenemos como Simón de Beauvoir más Esther Boserud, que Simón de Beauvoir abre el campo, el espectro, para que este tema entre a ser un tema en las ciencias sociales, o sea, Sí. y se empiecen, por eso se habla de estudios feministas y de género, y Esther Boserud pone el tema en las agendas de las políticas públicas de los gobiernos a nivel global. Lía, en ese sentido, hoy vemos, por ejemplo, en muchos comerciales, en la política pública, el énfasis que hay del Estado por una problemática que en otro momento seguramente se consideraba que era normal o era culturalmente aceptable, que es ciertos niveles de violencia de hombres contra las mujeres. Si bien entiendo el hilo que nos vienes presentando, esa idea, por ejemplo, de que el hombre necesariamente es agresivo, se forma como el guerrero, se afirma en el mundo, en lo público, ¿no es algo que nos pertenezca innatamente a los hombres? ¿Es algo construido? ¿Sería esa lo que podíamos inferir de lo que nos vienes planteando? Es que, bueno, con esa cuestión de lo innato, y Porque muchas personas pueden decir, bueno, pues los hombres como que naturalmente tenemos que ser agresivos, por ejemplo, ¿sí? Pero según esta concepción, es cuestionable esa idea. sí, ¿Podemos profundizar un poquito en ello? sí. Bueno, y hay ejemplos, sí, eso no es que pueda que haya una mayor proclividad, ¿sí? Ah, ok. Por ciertas condiciones, pero es muy promovida y estimulada por la cultura, por la socialización. Es Es decir, decir, no hay necesariamente no, tiene que ser eso, así. es decir, Ok. igual, además porque pues hay hombres que no son violentos, así como hay Ujú, mujeres que son violentas, ¿sí? Es decir, eso no, mucho, ahí no se pueden plantear universales, sí. pues eso es muy, muy complicado. Sí considero que la cultura y los procesos de socialización promueven una mayor violencia, estimulan una mayor violencia y exaltan. Yo creo que en muchas situaciones se exalta la violencia Ajá, masculina sí. como un componente de la hombría, de la virilidad, de la masculinidad. Em, pues es algo como que un hombre tiene que matar o hacerse matar por honor, por ejemplo. Sí. Un hombre tiene que matar o hacerse matar en la guerra, ¿sí? Los soldados van y pues defienden su patria o las causas o sus ideales. En la formación de los soldados o de los marines gringos o de grupos también, la formación, el paso de niño a hombre en muchas culturas está precedido de muchas pruebas o de muchos ritos, Ujú, que son ritos donde se busca que los hombres se diferencien de lo femenino, ujú. es como sacarlos del seno de la madre Ajá. para que el hombre, y ese hombre se vuelve hombre a través de una serie de pruebas dificilísimas. Se Eh, exalta su parte agresiva, sí, digamos. donde tiene que templarse y volverse hombre a fuerza de mucho con sudor pues y sangre. Ujú, Y eso hace parte como de esa masculinidad guerrera. ujú. Pues a los soldados se les estimula precisamente un componente de la masculinidad, es lo que es y de los espacios militarizados es una masculinidad violenta, ¿sí? Ujú. Pues parecería como una forma pues de afrontar o de vivirla. Pero esto no es una cosa lineal, porque, por traer un ejemplo, mmm, la cultura, la disciplina, las normas, los grupos sociales juegan un papel muy importante. Leía en estos días un artículo sobre la violencia sexual de Elizabeth Wood y una de las cosas que me llamó la atención es que la violencia sexual no es una cuestión que se dé en todas las guerras, en todos Ah, los ok. procesos de guerra, sea que se trate de guerras entre países o de conflictos internos. Que es un poco el tema que hoy también se maneja en la agenda de La Habana, ¿no? En Sí, el proceso de paz de Colombia, en donde también hay un grupo de mujeres
que están reivindicando que el delito sexual sea visibilizado inicialmente, Reconocido. reconocido, asumido y reparado. Sí, sí, Pero sí. no en todas las guerras, No, entiendo. no, no. Según Ok. este trabajo de Elizabeth Wood, es interesante, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra entre Bosnia, Yugoslavia, la violencia sexual sobre todo, la guerra entre en Yugoslavia, entre bosnios En y la Yugoslavia, sí, posterior a la segunda, la violencia sexual reciente, fue digamos. sistemática y fue muy alta, o sea, fue bastante, o sea, fue enorme, es decir, se estima que por lo menos 50.000 mujeres fueron agredidas y violentadas sexualmente. Pero según esta autora, en el conflicto, y bien interesante, en el conflicto también histórico y ya de vieja data entre Israel y Palestina, la violencia sexual no hace parte del repertorio de violencias de la guerra, De la guerra. ¿sí? También pone como ejemplo, y me llamó mucho la atención, la violencia sexual que se dio en El Salvador, en los grupos insurgentes, tampoco, es decir, no fue tampoco No fue una sistemática. O práctica sea, recurrente. los guerrilleros o la insurgencia salvadoreña no recurrieron a la violencia sexual como algo sistemático o como uno de los repertorios de la violencia. Mientras que en conflictos como Uganda, en Sierra Leona, la violencia sexual sí En la India, ¿no? es mucho más sistemática. Ahora, Sistemática. existe una serie de factores que fíjese que cuestionarían la cuestión de si eso es innato, Innato, instintivo. sí. O sea, es un poco porque la pregunta suya iría como que, y que es una cosa que está muy en las creencias para justificar violaciones, es que el hombre como es hombre no se puede controlar. Entonces es que eso tiene un instinto por allá salvaje, entonces viola, ¿no? Eso Incluso si no, uno lo mira en la historia de la jurisprudencia en Colombia, tal vez sobre los años 40 los hombres tenían atenuantes o teníamos atenuantes frente a un posible caso de violencia sexual, ¿no? Donde la mujer entraba casi en un proceso de victimización secundaria al momento de denunciar, ¿no? Era muy difícil. sí, sí, sí. Lía, en ese sentido, eh, hoy las cifras, por ejemplo, y es usual semanalmente en nuestros medios de comunicación que se hable de feminicidios, ¿cierto? Como que y el feminicidio entendido como el asesinato a las mujeres por su condición de género, ¿no? Por ser mujeres. Por ser mujeres. También tenemos cifras de violencia pasional, en donde claramente hay más, si bien hay casos de mujeres que asesinan a sus parejas, pero prioritariamente son los hombres quienes asesinan a quienes fueron sus parejas o son sus parejas, la violencia intrafamiliar, etcétera. Y con estos ejemplos que tú nos traes de otras partes del mundo, pensaríamos entonces que en nuestro entorno, por ejemplo, hemos construido una idea de la masculinidad asociada con la violencia, con el uso de la violencia, la cual tendría entonces la esperanza de que puede ser corregida. ¿Entiendo bien? ¿Puede ser corregida? ¿Puede ser cambiada, transformada para generar unas relaciones de mayor equidad? Sí, yo creo que sí hay que tener la esperanza y la apuesta política, sobre todo también de política pública, de poder transformar esos patrones violentos, ¿no? En una cultura como la nuestra. Eh, eh, si me devuelvo un poco, pues para señalar que no es una cuestión lineal y que entonces por ser hombre los están siempre dispuestos a la violación. Porque, por ejemplo, la violencia sexual puede que sea solamente en el marco de un conflicto, puede que sea solamente de uno de los actores, no de los dos actores. Okay. Se puede dar por O venganza, sea, se puede dar por limpieza étnica, o también a veces, o sea, así como se puede dar por limpieza étnica, a veces también se puede no dar la violencia sexual por una creencia de no contaminación. Entonces, fíjese que ahí, o sea, se ejerce como limpieza étnica o no se ejerce violencia sexual porque me contamino. Entonces, fíjese que el argumento ahí tiene o sea, tiene sí. un camino de doble vía. Ahora, en los grupos y cualquier tipo de grupo, es decir, ya sean los grupos militares organizados del Estado
o sean los grupos guerrilleros o los grupos de conflicto, el grado de disciplinamiento, el grado de control y de cohesión del grupo, en la medida en que si es distinto la violencia puede ser, y no solamente la sexual, sino pues la violencia, si es norma, si es un principio del grupo, se puede dar en mayor o menor medida. Si hay una prohibición, hay grupos guerrilleros como en el caso de El Salvador, donde la violencia sexual es explícitamente prohibida, es decir, donde hay una, es un, no se rechaza la violencia sexual. Claro, ¿por qué? Porque si este grupo insurgente quiere ganarse a la sociedad civil, además la sociedad civil le apoya, le da alimentos, si además quiere o aspira a gobernar, pues mal haría en que la violencia sexual fuera una de sus estrategias para llegar al poder. Entonces, hay que ver los contextos y los contextos tienen como muchas, es decir, tienen muchas aristas, Sí. de tal manera que no se puede, a veces se habla de que la violencia sexual se da como que como un sentido de oportunidad porque la ocasión hace al ladrón, pero no necesariamente, ¿sí? O se da porque hay situaciones que la estimulan o lo promueven, o hay situaciones claramente donde hay una intencionalidad de humillar y de ofender y denigrar y con frecuencia en público, ¿sí? Entonces las violaciones pueden ser, es porque es que depende si la violación es pública, dónde se hace, en qué condiciones se hace. Las poblaciones que buscan venganza y humillación y denigración suelen ser públicas y masivas, ¿sí? Entonces es para que el otro, es decir, es como querer borrar y negar al otro. Entonces hay una serie de situaciones que matizan que habría que analizar caso por caso. Ahora, es muy difícil documentar en términos de indagación, metodológicamente es difícil documentar la violencia sexual. En el caso colombiano se está, como usted señala, pues tratando de que este tipo de violencia, que además por los testimonios y las narrativas de mujeres, o sea, y hombres que han salido porque han sido secuestrados o porque o fueron excombatientes, que han narrado cómo se dan esas relaciones, se reconoce claramente que los diferentes actores armados en el país han recurrido a la violencia sexual. Como estrategia de guerra. Sí, no sabría exactamente Básicamente si sí como una es, estrategia de guerra, pero pero hace una práctica sí, dentro del como una conflicto. práctica que se da con sus diferentes matices, pues de parte de los paramilitares como una forma de terror y dominación, de parte de la guerrilla, pues muchas de las niñas y niños pues han sido reclutados a Pues, la fuerza y finalmente resultan también en situaciones de violencia sexual. También los actores armados por parte del Estado han recurrido a este tipo de violencia. Entonces, pues yo creo que en el caso colombiano, si bien ya han empezado a aflorar estudios, todavía falta conocer más este tipo de situaciones y sería esperar que en el marco del proceso de paz que se esté adelantando se propongan acciones específicas para reparar a las víctimas y yo creo que en la medida de lo posible también para prevenir en el futuro que se repitan estas pero situaciones. prevención que iría para toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Por las cifras sabemos que la violencia contra las mujeres no solamente es, como lo decíamos hace un momento, no solamente es en el ámbito del conflicto. Ah, no. Elía acaba de nombrar una palabra que parece muy importante, que es el tema de las narrativas. Es decir, todo grupo social, toda cultura hereda sus tradiciones a través de narraciones, narraciones que pueden ser o relatos que no necesariamente son verbales, sino que pueden darse en otros formatos a través del arte, de la música, de la danza, etcétera. Así como los griegos tenían el teatro como elemento educativo, nosotros tenemos, por ejemplo, la telenovela, ¿no? Y tenemos la música. Si bien hemos hablado de la política pública, los esfuerzos de los académicos, de movimientos sociales que propugnan por una equidad y por trascender los estereotipos de género de lo que es ser hombre, ser mujer, u otras opciones hoy de género. Sin embargo, es notorio todavía que, por ejemplo, la publicidad incluso recurra a unas narrativas, digamos, tradicionales, esencialistas de lo que es ser hombre, ser mujer, en las cuales sin duda son el piso que permiten que se den, o
o legitimarían ciertos actos de violencia. Es decir, la cultura todavía tiene unas narrativas muy, digamos, difíciles de transformar a través, yo pienso mucho en las telenovelas, por ejemplo, Mm. ¿sí? La telenovela es un género fundamental en América Latina. Carlos Monsiváis, ese gran intelectual mexicano, habló mucho del melodrama y lo consideraba un elemento fundamental de la educación emocional latinoamericana. ¿Qué podemos decir al respecto acerca de esas narrativas tradicionales? Parecería que es difícil a veces desencarnarse de esos patrones que a diario nos siguen educando. Sí. eh, Aunque Colombia, bueno, en el caso de las telenovelas, Colombia en los años 90 tuvo una serie de producciones interesantes con Gaitán, no me acuerdo el nombre El, de, el, el, el el guionista, guionista, el de Betty la Fea, tal vez. Mujer con aroma, sí, el Café con aroma de mujer, Eh, y Betty la Fea, Mónica Rudelo, que hicieron una serie de telenovelas interesantes donde se cuestionan los roles tradicionales de lo masculino y lo femenino. Todas estas seriados que además se han vuelto famosos en América sí, Latina, muy bien elaborados, pero que exaltan a Escobar y que, bueno, las viudas de la mafia, bueno, ¿cómo es? Sin tetas no hay paraíso. Todas estas cosas, pues habría que ver qué tanto aportan y qué tanto lo que afirman es y vuelven ídolos una cultura mafiosa o una sí. cultura del avivato, una cultura sicarial. Eh, y sí creo que se siguen afirmando en las telenovelas, en muchas, se siguen afirmando esos roles de dominación, esos roles estereotipados. em, la violencia se justifica de manera, me parece que bastante gratuita, la publicidad, la música, el reggaetón, bueno, pues el tango, algunos vallenatos, mm, los mensajes que mandan de lo masculino y lo femenino y Ajá. del amor romántico, porque es que usted señalaba antes que, claro, estábamos hablando de la violencia que se da en las guerras y en los conflictos, pero en un país como Colombia, el 80% de los hechos violentos no son en el marco del conflicto, Conflicto. 80%. Es decir, el conflicto aporta un 20%, Sí, más, ¿sí? Poco más, poco menos. menos. Es decir, el 80% de los hechos violentos en Colombia se dan por Por fuera, intolerancia. Sí, se dan fuera por del conflicto. conflicto. Por fuera del conflicto es en la calle, el conductor, o en estos días salían las En los noticias, bares, en los bares, el señor que no lo dejaron y va y quema el bar, o el policía que salió herido porque está corrigiendo al señor colado del Transmilenio, entonces lo hiere. Hay 3 casos, hoy salió en la prensa. La intolerancia, ¿sí? ajá, La intolerancia donde yo creo que en el centro de la intolerancia está el machismo y está esa cultura que exalta la violencia, o sea, la violencia que tiene un componente machista. El machismo es de hombres y de mujeres, es de una cultura. o sea, Entonces, el machismo no es solamente no, no, podemos no. El explicar un machismo es poquito una más, cuestión cultural, sí, qué ¿sí? entender por machismo. El machismo son patrones donde se exacerba esa masculinidad violenta, esa masculinidad controladora, y que se expresa de diferentes maneras. La forma como los seres humanos se relacionan con la naturaleza, el medio ambiente, es de poder, control y dominación y de explotación. ¿Sí? Es como sentir que se es dueño y se puede exterminar y acabar como si la naturaleza fuera inagotable. Ujú. Esa es una manera de, de dominar. La- La mujer, como se asocia a la naturaleza, la sí, mujer es igual a la naturaleza, entonces la relación que se establece en el marco de las relaciones de pareja es de poder, control y dominación. ¿Sí? Entonces ahí vemos una serie de patrones culturales que afirman, a pesar de que hay cambios, porque hay que reconocer que hay cambios, ujú, ya las mujeres hoy están masivamente trabajando, están accediendo a la educación. Es más, en países como Colombia, las mujeres están superando las tasas de matrícula en los diferentes niveles, las mujeres están superando, están teniendo un mayor acceso a la educación.
Sin embargo, ya tenemos en Colombia es un país donde hay muchas mujeres participando en cargos públicos, en cargos políticos. Todavía no, o sea, muchas entre comillas, porque igual no estamos en la paridad, es decir, todavía la participación de las mujeres en espacios decisorios, tanto en la política como en las empresas donde se toman las decisiones, como en la ciencia, es todavía marginal. Por decir, en la educación superior de cada 100 docentes, 30 son mujeres. En política, en Cámara y Senado creo que estamos, no sé cuáles son las, cómo quedamos en alcaldías, creo que no alcanzamos, no tengo el dato, sería, pero no alcanzamos, no superamos el 10%. En Mm. Cámara y Congreso también no se supera el 20%, no tengo las cifras exactas, Y eso es decir, reflejaría ese patrón que decíamos hace un rato de que los hombres, el espacio, digamos, natural de los hombres en algún momento se pensó que era lo público y el de sí, las mujeres era el hogar, digamos. sí, 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 Ese es un claro, reflejo, es una sí, 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 consecuencia sí, 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 que, sí. que estamos transformando, pero que Sí, está tomando su sí, tiempo, o sea, digamos. alcanzar a la paridad y paridades que ojalá fueran 50-50 o 40, por encima del 40-48%, es decir, que fuera una participación Claro, igualitaria para poder incidir en los espacios claro. donde se toman, donde se deciden las leyes, donde se hacen las políticas, donde se, se Se asumen toman las los, sí, decisiones de sí, lo que se política. va a hacer. Todavía hay las mujeres. Ahora, y cuando vamos a ver, a pesar de que las mujeres estamos obteniendo mayores niveles educativos, la brecha salarial sigue siendo grande, más o menos entre un 16-20%, oscila la brecha salarial. Es decir, las mujeres por ser mujeres tienden a ganar menos ingresos que los hombres teniendo la misma carrera, Claro. la misma experiencia, la misma profesión. Entonces, sí nos toca más complicado. Volviendo a lo de las telenovelas y la publicidad, yo pienso, eso siempre estoy convencida, que si se hicieran telenovelas con unos modelos de hombre, de mujer, de clase Ujú. social, de grupo étnico, es decir, si se hicieran novelas donde la diferencia se reconozca y se respete, cambiaría más rápido la cultura. O sea, tendríamos que empezar a, de una manera ciertamente consciente, transformar esas narrativas. Sí, sí, Es sí, decir, sí. porque por un lado están, parece que hay una puja, que hay una tensión, ¿no? Entre unas narrativas vinculadas con el honor, por ejemplo, en el caso del hombre, ¿no? El sentido del honor, de hacerlo valer, que generalmente puede derivar en violencia, ¿cierto? Frente a unas narrativas que quieren colonizar esos nuevos espacios, pero que seguramente no encuentra todavía todos los escenarios necesarios Ujú. para empezar esa colonización. Recogiendo aquí de lo que hemos venido hablando a lo largo de este tiempo, nosotros nos hemos educado en una cultura en la cual ser hombre, por ejemplo, está asociado a unos valores, el honor, lo público, la agresividad, la afirmación en el mundo, en los espacios externos, la mujer vinculada con más el mundo de la intimidad, con el mundo de las emociones, Ujú. con el tema incluso religioso, ¿no? Era una función femenina. Entonces lo que estamos pensando hoy es que esas funciones no son necesariamente vinculadas o no tienen que estar necesariamente vinculadas a un sexo, digamos, o sea, No, no necesariamente, ¿cierto? Es no. decir, el modelo, por ejemplo, de agresividad, ¿sí? Del estilo de mando masculino, o sea, un hombre hoy también podría incorporar ciertos elementos femeninos, por ejemplo, en su mando, ¿sí? Estoy pensando en reconciliación, perdón, por ejemplo, que se han visto como características más vinculadas con lo femenino. Entonces, es necesario, digamos que recogiendo lo que hemos venido hablando hasta acá, sería necesario empezar a reconstruir, rehacer esas narrativas. Sí, yo creo que eso ya se viene haciendo, pero los procesos de cambio cultural son muy Muy lentos, lentos. porque yo creo que existen discursos, o sea, coexisten discursos, varios discursos, y este proceso de cambio de lo que sería una educación emocional, una educación en el amor, una escuela para el amor, como planteaban otras autoras, Marina Subirax o Amparo Tomé, en España, es que desde muy temprana edad, desde el preescolar,
y en todo el proceso educativo, el tema de la diferencia y de las emociones, ojalá tuviera un lugar en la educación, en la escuela. Es que en la escuela el amor, el afecto, la emoción no tienen espacio, porque por un lado no son temas racionales, Sí. no son considerados serios, están asociados a lo femenino, Y a la entonces debilidad a también, la ¿no? debilidad. Llama la atención en su momento cuando Antanas Mockus fue alcalde, que lloraba, pues había gente que le parecía que, pues, que eso que era. Ahora que Obama también lloró a propósito de, Sí. entonces, pues porque además uno de los lemas por excelencia de la formación del hombre es que los hombres no lloran, ¿no? Ajá. Sí, ese es un lugar también común, pero es que pues los hombres no lloran, entonces, y más en público, imagínense, Un personaje público. y si es un presidente, pues como que es decir, a los hombres, a mí me parece que ser hombre en esta sociedad no es fácil, como tampoco ser mujer, porque a los hombres, como que ha habido una cuestión, a los hombres se les ha reprimido sus emociones, ¿sí? Eh, sí, y a las mujeres se les ha reprimido también otro tipo de emociones, entonces las mujeres no pueden ser agresivas, no pueden ser violentas, tienen que ser sumisas, tienen que ser... Eso está cambiando, es decir, entre otras porque ya ha venido cambiando, yo creo que en los últimos 30, 40 años de manera más, digamos, significativa. Pero si uno ve, en estos días está en cartelera la película Mustang, Sí, que es la forma como en en Turquía Turquía, ¿no? un grupo de niñas adolescentes Adolescentes. son socializadas, Sí. ¿sí? Lo que está pasando en estos países donde las niñas adolescentes en el marco de situaciones de conflicto o de migración, las niñas o sea, están expuestas a la violencia sexual, entonces los padres prefieren casarlas a la fuerza. Es decir, estamos en el mismo mundo, pero hay como muchas culturas y muchos desarrollos. Es decir, el ser mujer no el ser mujer es una cosa ser mujer allá en Turquía o en Libia o en Afganistán a ser mujer en un contexto como el nuestro. Lo cierto es que el ser mujer sí ha implicado en muchas ocasiones negación de sus derechos fundamentales. Negación, ustedes recuerdan la niña afganistana, o no era, o India, Pakistani Malala, Sí. que ganó el Nobel El de Paz, premio Nobel, que muy ella joven, sufrió un atentado por defender el derecho a la de las educación. niñas a la educación. Entonces uno dice, tenemos todavía, porque claro, hay personas que dicen, pero en Occidente, ¿sí? Pero las mujeres, ¿por qué pelean si ya tienen educación, ya tienen trabajo? ¿Qué más quieren? O sea, pues, ¿por qué molestan tanto? Pero es que fíjense que hay muchas, si usted nació en el Chocó, Sí. o si usted nació en La Guajira o en el Nariño, sus condiciones como mujer o como grupo indígena van a ser distintas a si nació en Bogotá y tiene todas las oportunidades. Entonces, pues hay muchos desarrollos y yo creo que la escuela debe jugar un papel decisivo en formar para la diferencia, no solamente las diferencias hombre o mujer, que son fundamentales, pues porque pues las mujeres somos la mitad, un poquito más de la población, sino también las diferencias étnicas, el respeto de las identidades sexuales diversas, ese es otro tema complicadísimo. Nuestra cultura es una cultura muy homofóbica y muy violenta contra los hombres gay, contra las personas transgénero. Hay ahí como se mata, o se agrede a las personas por ser distintas, ¿sí? Es una cultura también muy clasista, nuestra cultura es profundamente clasista y racista. Entonces tenemos una serie porque las personas que hemos venido trabajando toda esta cuestión de las diferencias, de por qué, del lugar de las mujeres en la sociedad y de tratar de entender por qué se dan estas diferencias desiguales de poder, eh, hemos encontrado, pues ese es un producto también del desarrollo de los estudios feministas y del movimiento Mujeres, y es que no es lo mismo ser negro o negra, no es lo mismo ser indígena, no es lo mismo tener una discapacidad, pertenecer a ser LGBT, ser gay, Sí. lesbiana, trans. Es decir, hay una serie de diferencias que cuando se cruzan y se justaponen, lo que generan es mayor exclusión y mayor discriminación, porque es que el problema de las diferencias es eso, que generan discriminación, que por usted vivir en Ciudad Bolívar o por usted ser negro o por usted tener una discapacidad,
o tiene menores posibilidades de educación, o es más, tiene mayor, o sea, puede ser violentado o agredido, puede ser discriminado. Entonces es bueno, Ujú. por qué esas diferencias? Y ahí el reto es poder entender ese cruce de diferencias, porque hay diferencias, pueda que para ciertos grupos la diferencia central sea lo étnico. Entonces esa es la diferencia más importante en mi identidad. O pueda que para el gay su diferencia central sea su condición de ser gay o de ser lesbiana, ¿sí? Pero hay que ir entendiendo que muchas de estas diferencias están, es decir, que uno es hombre o es mujer, pero también tiene una clase social, también tiene una etnia, es decir, que hay muchas diferencias, ahora, diferencias religiosas también, es decir, étnicas, y a veces hasta diferencias por formas de vestir o por Ujú. ser de las barras bravas Sí. o por tener unos gustos musicales, es decir, el problema es que la gama de diferencias es enorme y el problema es cuando esas diferencias generan violencia y generan Violencia. exclusión. Es decir, tenemos, en cierta medida, podemos plantear que venimos de unas tradiciones donde la diversidad nos asusta, ¿cierto? La diferencia nos asusta. La diferencia nos asusta. Pensar que hay otras posibilidades, podemos incluso humanamente considerar que el grupo reacciona en términos de que se ve cuestionado, Mm, ¿cierto? Sus valores, sus principios, su forma de ver y entender el mundo. O sea, no es un trabajo fácil, pero necesario, entendería, ¿cierto? Comprendiendo que si bien es una educación, digamos que la educación sería un ámbito privilegiado, ¿cierto? Para poder empezar a pensar y a formar desde el valor de la diversidad, de la diferencia, que no atenta, sino que enriquece a una claro. sociedad. Lía, recogiendo un poco lo que hemos venido planteando en este último segmento, y en esa relación entre género, narración, violencia, ¿sí? Que hemos venido viendo a través de diversos momentos, no es, no es una reflexión que le competa solamente a la política pública o a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones en el ámbito público, porque muchas veces uno puede pensar y la persona del común decir, bueno, pero pues esos son como debates del Senado o del área de mujer de la alcaldía, etcétera. Entendería que si todos, cada uno de nosotros reflexionamos, podemos vivir mejor, en últimas, porque lo que vengo entendiendo es que ciertas formas como nos hemos construido, ¿cierto? Pueden hacer más proclive, no diría que necesariamente son violentas, pero nos pueden hacer más proclive a que en un escenario eh, específico podamos desarrollar ciertos niveles de violencia. O sea, sería una reflexión que a todos nos ayudaría, entendería bien, no es un problema meramente allá de ciertos No, ámbitos de lo político no, no, o de académicos que están en no, sus no. debates. No, yo creo que para poder, pues, estamos ante una realidad muy compleja, muy, creo que sigue siendo un reto tanto para los estudios en la ciencia social, feministas y de Sí. género, como para la política pública, poder entender, comprender, explicar y dar posibles salidas y soluciones a, a las violencias y las discriminaciones, cuya base es la diferencia o la diversidad. Pero por supuesto esto no es, esto es una realidad tan complicada y compleja que tiene que ser asumida por todas por la sociedad en su conjunto. Y cuando digo por qué la escuela no forma para los afectos y para el amor y para reconocer al otro, en lo que es, ¿sí? Ujú. Como un poco lo que algunos autores llaman para reconocer al otro en su cultura, como lo plantea Alan Turing o como señalaría Marta Nussbaum, para tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, y es lo que ella llama imaginación narrativa, es ponerse un poco de manera coloquial en los zapatos del otro, que Ujú. eso es difícil, ¿cierto? Ujú. Pero para poder hacer eso se necesita una educación desde muy temprana edad, porque es que, ¿qué necesitamos? Individuos, hombres y mujeres, personas mejores ciudadanos, o sea, individuos para la democracia, ¿sí? Ujú. Para el Sí. pluralismo, ¿sí? Eh, y aquí hay una cuestión bien interesante y es que hay toda una crítica, por ejemplo, de Marta Nussbaum, bueno, muchas más autoras, Nelly Stronkis, Buenaventura de Sousa, todo el cuestionamiento que se le está haciendo al sistema educativo como un sistema educativo que ha perdido su misión y razón de ser,
porque se ha centrado en el mercado. Es decir, parecería que la urgencia del sistema educativo es formar empresarios y profesionales para la globalización que se requieren, ¿sí? Es decir, pues se requiere gente formada, pero ha dejado de lado la formación para la ciudadanía, para los afectos, es decir, seguimos en una educación muy racionalizada, una educación que deja de lado los afectos y las emociones y que no forma al ciudadano para la convivencia y, como diría también Hannah Arendt, para vivir, o sea, porque como ella dice, la política es aprender a vivir juntos los unos con los diversos. Y ese sería el reto. ¿Cómo aprendemos a convivir a respetar al gay o a respetar al afro o a respetar al cristiano o al musulmán o al hombre, a la mujer? Es decir, pues porque es diferente. O sea, parece que tendemos es como a respetar solo lo que refleja nuestra propia imagen, y pues la propia imagen es uno mismo que es igual a mí, ¿no? Entonces, si no podemos reconocer y respetar a ese que no es mi propia imagen, sino puede ser totalmente distinto, tanto en su imagen como en sus ideales o en sus formas de pensar, es muy difícil, y más en sociedades globalizadas, ¿no? Entonces estamos, yo creo que en el marco de como una especie de exacerbación de los fundamentalismos, además como de un lugar de no esperanza, de muchos jóvenes que no tienen dónde ir, o sea, y que están empezando a migrar por todo el mundo con todos los problemas que se están generando. Y yo creo que la pregunta por la diferencia de cómo aprendemos a convivir con el otro diferente es un reto sustancial para todo el mundo, para las artes, para la política, para la ciencia social, y para los ciudadanos, porque es que, pues claro, no es solamente en esas grandes esferas, porque es que yo soy ciudadano en el Transmilenio o ciudadana. Y ahí es cuando yo estoy resolviendo, porque si me voy a colar y agredo al que no está de acuerdo, o si yo boto la basura, o si, bueno, hay muchos comportamientos ciudadanos que generan problemas públicos y tasas altas de violencia, precisamente porque no hay como una cultura de respetar al otro. En ese sentido, Lía, la idea de el afecto, por ejemplo, me parece interesantísima. Y es, por ejemplo, nosotros a veces vivimos en escenarios políticos donde uno casi que a diario ve el enfrentamiento de guerreros, ¿no? Y donde uno no diría, bueno, pero aquí dónde cabe el afecto, ¿sí? Y no hay casi que ni la más mínima insinuación de afecto en el debate político. Dentro de esa noción de imaginación narrativa que retoma Lía de Nussbaum, y empezando a mirarlo, a recoger, ya para finalizar este espacio, tenemos que aprender a imaginar espacios, nuevas narrativas, entonces donde el afecto, lo íntimo, aquello que consideramos blando puede ser, no lo miremos como tan blando, ¿no? Porque parecería que solamente la lógica, lo racional, lo que se puede afirmar con una férrea voluntad, con coraje, es lícito, y lo otro entra como en un plano de la debilidad. Tendremos que imaginar. Sí. Sí, ese es un reto grandísimo que a mí en lo personal me cuestiona mucho, porque es que con el ejemplo que usted pone, uno lo que ve son líderes de cualquier color. Sí. Pueden ser de derecha, centro, izquierda, de cualquier, líderes muy agresivos, líderes guerreristas. Y eso nos Hombres, va educando, hombres ¿no? y mujeres, ¿no? O Claro. sea, son líderes, si uno, bueno, no nombremos, pero hasta muchas mujeres feministas, eh, que son líderes, o sea, es un liderazgo violento. Ahora, hay una encrucijada, ¿no? Porque es que estamos, bueno, ¿cómo cambiar? Porque es que la cultura exige ese tipo de líder. Si el líder no es violento, si el líder no es, la contienda política es un espacio, De agresión, sí, de digamos, más que agresión, violencia. y casi que se aplaude y se vota por el que más agrede. Sí. Los contenidos, las propuestas no se tienen en cuenta. Si usted no es agresivo, usted entonces parece, o sea, no tiene pantalones para poder mandar. Entonces y si es mujeres, pues es todavía más complicado. Si la mujer no habla duro, si no pega también en la mesa,
entonces es que esa mujer no tiene capacidad de mando. Entonces es una cosa muy difícil de cómo transformar, porque más, habría que cuestionar también qué es lo blando y qué es lo duro, porque hablamos de ciencias blandas y ciencias duras. Hablamos de Me razón como imagino lo pues duro y sentimientos sí, y que emociones la lo blando, cultura lo generalmente sensible. dice qué es lo blando y qué es Habría lo que duro, ¿no? cuestionar eso, ¿no? Mucho. Exactamente. O sea, Hacia allá debemos, esa sería la esperanza, ¿cierto? Construir, imaginar escenarios donde, por ejemplo, la decisión, la afirmación que obviamente son necesarias, deberían ir acompañadas de otras dimensiones, ¿no? La dimensión de la reconciliación, la dimensión de la esperanza. Lía, para cerrar, ¿hay esperanza? claro, yo sí creo que estos procesos son lentos, o sea, Lentos. porque además son procesos, es más, ha habido en un país como Colombia, tenemos mucho más avances en política pública, o sea, tenemos políticas públicas maravillosas, yo hasta diría, no necesitamos más políticas, es que Ejecutarlas. apropiarse la política y ejecutarla. Es mucho más, se cambia más fácil la política, el problema es que se puede quedar en retórica, que cambiar la relación cotidiana y mi comportamiento personal, individual, subjetivo, mis valores. Eso va muchísimo más lento, muchísimo más lento. Pero yo creo pues yo creo que sí, hay que trabajar por Hay que diferentes apostarle, frentes y imaginar hay una a nuevos cuestión, relatos. sí, y a relatos más creativos y menos racionales. Yo creo que hay que hacer una apuesta por el arte y la estética, la publicidad. Yo creo que, yo digo, con telenovelas o con canciones o con afiches publicitarios o con campañas publicitarias que tendrían que ser permanentes, muy creativas, se puede cambiar, es decir, eso tiene que ser una cuestión permanente. Por supuesto, hay que también incidir en los currículos desde el preescolar hasta la educación superior, es decir, que es como allá es donde se apropia lo racional, pero también creo que el sistema educativo tiene que darle un lugar darle un lugar a la emoción, al amor y al afecto, o sea, a lo sensible, al arte, que es la crítica que se está haciendo, que en aras de una educación, de una universidad empresa, ¿sí? El arte y la estética y las ciencias sociales están como dejándose de lado, lo que es muy grave para una sociedad porque la sociedad necesita artistas, la sociedad necesita filósofos, la sociedad necesita, entonces el camino es grande y pues largo todavía. Lía, de verdad ha sido un placer este espacio. Gracias. Creo que nos llevamos muchas reflexiones, nos llevamos muchas sugerencias sobre todo, y nos llevamos la idea de que podemos imaginar, podemos pensar en nuevos relatos que permitan trascender esa relación o repensar permanentemente esa relación entre género, narración, para esta vez ya no, la próxima entrevista no hacerla sobre la relación entre género, narrativa y violencia, sino género, narrativa, reconciliación, paz o perdón. Muchas gracias, Lía, Gracias. por tu tiempo.